Voy a grabar aquí. Ya, vale. Vamos a tocar el apartado de lo que es el NFT, qué son NFTs, los marketplaces diferentes que existen en NFTs. Y bueno, eso sería literalmente a muy, pero muy, muy breves rasgos lo que vamos a estar tocando en estos temas. Ahora, voy a empezar con un poquito de la explicación de la clase del día de hoy, ¿ok? Ya di el pensum como tal que vamos a tener de manera tanto presencial como online, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a explicarte un poquito de lo que es este apartado del desarrollo tecnológico. Ponme un uno en el chat si es que estás de acuerdo que cada día, cada semana, cada mes, cada año la tecnología va avanzando. Va avanzando, va avanzando, va avanzando. Literal, cerramos los ojos y hay una actualización en Instagram, hay una actualización en Facebook. Entonces, es por eso que es muy, pero muy importante el apartado de que nosotros también sigamos en lo que es la constante educación. Entonces, justamente conversaba con Jan esto, que cada rato salen nuevas y nuevas avances a nivel blockchain, avances a nivel NFT, criptos nuevas, nuevas propuestas de valor. Entonces, permíteme de pronto comenzar con la clase del día de hoy y vamos a ver Blockchain and Crypto Principles. Como te comenté hace un principio, es muy, pero muy importante comprender la historia, ¿ok? Que se ha basado en el desarrollo de esta tecnología. ¿Por qué es muy importante la historia, Jan? Porque, por ejemplo, hay caídas, hay levantadas que ha dado el mercado, pero no es solo por tema de especulación, sino son algunos errores que se han cometido, de pronto de esos errores se ha aprendido y el objetivo mío es transmitirte todo eso de ahí para que tú lo puedas poner en práctica. Pero ¿qué ejemplo hay de ello? Muy claro. Por ejemplo, si no me equivoco, en 2014, 2011, una empresa, un exchange conocida como MTGOX, eh, era uno de los exchanges más potentes a nivel mundial. ¿Qué pasó con ese exchange? De la noche a la mañana desapareció, porque hay que acordarse, un exchange es una entidad financiera centralizada donde tú tienes tus criptoactivos. Es muy diferente tener tus criptoactivos en algo conocido como Trezor o Ledger, ¿ok? Entonces, eso es muy importante definirlo, no es directamente lo mismo. Sí, en los ambos puedes almacenar tus criptomonedas, pero en los exchanges tú no eres el dueño como tal, pero en los Trezor sí. El exchange es el custodio de tus activos. Eso quiero que se entienda. Pero ¿qué pasó con este Empty Gox? Desapareció. Y ahora último, lo que va a suceder en el mercado es que personas o Empty Gox como tal va a responder por esos bitcoins. Entonces, no se sabe qué es lo que va a pasar en el mercado. Si van a reinyectarlos, ¿ok? Como criptos, es decir, van a convertirlos de BTC a USDT, es decir, quitarle valor un poco a Bitcoin, pero no es relativamente, digamos que baje un 10%, un 5%, pero va a tener un golpe en el mercado. A eso es lo que voy, ¿ok? En que hay que conocer esas pequeñas frisuras que a través del tiempo nos sirven como indicadores de cómo va a fluctuar el mercado. Recuerden que el mercado siempre es armónico. Entonces, eso en la parte de criptos, ¿vale? Entonces, empecemos con la explicación de la clase del día de hoy, ¿vale? Ahora, en este caso, este sería el tema de nuestro pensum, Blockchain and Crypto Principles, ¿ok? Pero antes de todo esto, yo quiero iniciar con un disclaimer, ¿ok? En este caso, la presente clase no constituye una recomendación de inversión. Cada uno debe juzgar por sí mismo antes de invertir, ya que toda inversión tiene su riesgo y nosotros simplemente nos limitamos a poner ejemplos reales de nuestro portafolio, tanto de activos digitales como obviamente a nivel tecnológico con esta tecnología, ¿vale? Que cabe la redundancia. Ahora, muy importante aquí, la revolución industrial. De pronto ustedes ya le han hablado muchísimo de la revolución industrial en sus clases como tal, diferentes, como tal, siempre se ha tratado de explicar este tipo de ejecuciones, ¿verdad? Pero la revolución industrial es muy importante porque fue un proceso de profundas transformaciones a nivel económico, social, cultural y tecnológico que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Con esto, obviamente, nosotros nos damos cuenta que claramente
Hoy en día nos encontramos ante un panorama extremadamente digitalizado y las revoluciones industriales previas, como por ejemplo lo que vendría a ser la máquina a vapor como revolución uno, combustión interna, el motor de combustión interna como segunda revolución, en este caso el procesamiento de chips fue el apartado de tercera revolución industrial, pero si se dan cuenta, todo este conglomerado de información que le estoy transmitiendo el día de hoy fue muy importante, es decir, todo este recorrido de innovación nos lleva a lo que hoy por hoy conocemos como cuarta revolución industrial, ¿ok? Pero la importancia de todo esto es que este término fue acuñado por un ingeniero conocido, empresario, alemán, conocido como Klaus Martin Schwab, que esta persona fue fundadora del Foro Económico y organización que fue fundada por él mismo. Pero, ¿qué es lo importante? Que esta revolución integra tecnologías, hablando de lo que es la cuarta revolución, Big Data, no sé si lo han escuchado, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, además de otras tecnologías que están resaltando como tal ahora, como por ejemplo impresiones en 3D, tecnología en la nube y la realidad aumentada. Con esto, como tal, nos trae a lo que vendría a ser el desarrollo de la tecnología como tal. Ahora, entre todas estas tecnologías que te acabé de mencionar, la que está creciendo a pasos agigantados y los inversionistas, los empresarios, le están sacando mucho provecho por su impacto en los negocios es justamente la tecnología blockchain, por las bondades que brindan a cada negocio que las implementa. ¿Ok? Básicamente, como te dice, la revolución industrial fue un acontecimiento de varios, pero varios importantes escenarios, como por ejemplo la primera revolución industrial. Es decir, en la primera revolución industrial que se planteó, es decir, las tecnologías fueron desarrolladas, como por ejemplo, para lo que vendría a ser la parte de la industrialización, ¿ok? En lo que sería la segunda revolución industrial como tal, se originó un rápido crecimiento a nivel industrial y tecnológico, es decir, hubo la implementación de lo que hoy conocemos como la automatización, ¿ok? Y obviamente en la tercera revolución industrial ya este proceso fue literalmente súper, pero súper, por así decirlo, acelerado, ¿ok? En este caso, esta revolución la podemos ubicar a partir, como lo ven aquí, desde 1970 a 1980 hasta la actualidad. Pero, ¿cuáles son las tecnologías que fueron desarrolladas como tal? Por ejemplo, podemos tener como, por ejemplo, las PCs, el Internet, varias tecnologías como las TICs, donde se resaltan, por ejemplo, los smartphones, comunicaciones inalámbricas como el Wi-Fi, el Bluetooth, y otras aplicaciones que promovieron la automatización y la parte cibernética del mismo. Pero finalmente, con todo esto como tal que te he comentado, llegamos a la cuarta revolución industrial, es decir, en la parte de la actualidad. ¿Ok? La cuarta revolución industrial es la más reciente y compleja, cuyos avances literalmente superan con mucho, pero muchas creces a las del siglo pasado, llamada también o conocida también esta revolución como el imperio de las máquinas programadas. Qué loco, ¿no? Como las vemos en las películas. En este caso, controladas por medio de computadores que son capaces de resolver operaciones complicadas en tiempo muy breve, además de que pueden almacenar gran cantidad de información en sus memorias. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? Integración de muchas, pero muchas tecnologías que hoy por hoy dieron a conocer, por ejemplo, aquí podemos ubicar lo que es la tecnología blockchain. Pero si te das cuenta, hasta ahora no te he explicado qué es blockchain, ¿ok? Tranquilo, vamos a ir poco a poco, ¿ok? Vamos a ir poco a poco. Luego de esta implementación, luego de estos avances a nivel tecnológico, viene lo que vendría a ser el desarrollo de la web, ¿ok? Esto es muy, pero muy importante. Esto es muy importante que lo tengas en consideración. ¿Por qué? En este caso, si te das cuenta, aquí nos dice que la web es www o simplemente World Wide Web, ¿ok? Esto es muy importante. Pero, ¿qué es como tal? Bueno, es un sistema interconectado de páginas web totalmente públicas y accesibles a través de Internet con un conjunto
de documentos interconectados llamados hipervínculos. Pero, Jan, ¿qué es un hipervínculo? Un hipervínculo es simplemente la mezcla entre, llamémoslo así, textos, gráficos y archivos de todo tipo en un mismo tiempo, en un mismo documento. Eso quiero que se entienda como el apartado inicial, el que dio el origen a todo esto, ¿ok? No estamos entrando todavía en años ni nada por el estilo. Ahora, pero debemos definir algo súper importante. La web no es sinónimo de Internet. Escúchame bien, la web no es sinónimo de Internet. La web es un subconjunto de Internet que contiene información a la que se puede acceder usando un navegador que es simplemente un sistema, un software o aplicación o programa que nos permite acceder a la web e interpretar la información de distintos tipos de archivos. Y con ello, obviamente, los sitios web para poder interpretarlos por nosotros, porque hay que entender que las máquinas tienen un lenguaje, ¿verdad? Puede ser C++, Solidity. Nosotros en este caso no entendemos a ciencia cierta o literalmente como tú y yo ahorita estamos conversando en esta videollamada, ¿verdad? Nosotros tenemos otros idiomas. Entonces, es por eso es muy importante la intermediación de ese browser. Ahora, básicamente, el Internet es la red de múltiples redes donde se aloja toda la información y por ello decimos que es un entorno de aprendizaje completamente abierto, ya sea para complementar tanto a instituciones o a nosotros simple y llanamente, ¿verdad? Pero cada una de estas revoluciones, perdón, de estos desarrollos tecnológicos de Web 1.0 tienen sus características, claro que sí. No simplemente vamos a tocar el apartado del Internet. Es muy importante también definir el desarrollo de la web, ¿ok? En este caso, nosotros tenemos aquí, como lo están viendo, lo que vendría a ser Web 1.0. En este caso, es que se dio durante 1980 al año 2000. Es decir, la web surge como la primera versión de un navegador para sitios web y donde los usuarios podían editar datos, pero no era interactiva. ¿Qué quiere decir esto? En que solo era de un solo sentido. Por ejemplo, si tú implementabas un sitio web, no podías interactuar con otra persona, es decir, solo de lectura y en este caso solo era algo estático, es decir, no había una interacción como hoy por hoy conocemos lo que es la web. Ahora, con toda esta base literalmente tomada, podemos decir que la web 2.0 se construyó gracias a la web 1.0. Es decir, tomó ese feedback para poder ir puliéndose. Ahora, en este caso, se formó durante los años 2000 a 2020 y llega lo que es la web 2.0 que nos ofrece modificaciones y actualizaciones de la web 1.0. Pero, ¿cuáles son las características de esta web? Bueno, es una versión amplificada de la web 1.0. La estructura de la web 2.0 es dinámica, es decir, de lectura y escritura, totalmente interactiva. Y lo que es aquí muy importante que debemos definir, porque esto nos va a servir para entender lo que es el apartado de la web 3.0, es el desarrollo de apps donde se dio la implementación de las redes sociales y los usuarios podían generar contenido. Pero ¿qué hay aquí? Aquí hay un apartado, llamarlo un apartado negativo, que las empresas pueden monetizar nuestros datos. Es decir, que mediante el acceso a Internet ellos toman esos datos y los utilizan como tal. Ahora, luego de esta implementación, ¿ok? Nosotros tenemos lo que es la web 3.0, ¿ok? Es decir, en el sitio web de lectura y escritura de confianza verificable, como te das cuenta acá, ¿vale? Ahora, es aquí donde ocurre el traslape entre la web 2.0 y la web 3.0. ¿Por qué? Pues la web 3.0 se dio a partir del 2010 hasta la actualidad. Entonces, aquí viene el apartado de la confusión. Ahora, ¿cuáles son las características relevantes que nosotros podemos definir como web 3.0? Por ejemplo, es una web semántica, los usuarios pueden monetizar sus datos. Ya te digo, ya, como te dije, es muy importante definir esto porque esto de aquí, a ver, un segundo, ya, listo, ya los admití. Perfecto.
A ver, esperemos que se conecten. Listo, ya los acepté. Vale, muy importante entonces, la parte de la interoperabilidad que nos permite también el desarrollo de la Web3 y cuáles son los atributos que con ellas traen. Por ejemplo, los atributos con ellas traen es el tema del desarrollo de dApps, es decir, ya no apps, sino dApps, que es decir, son aplicaciones descentralizadas como tal. Es ahí donde nosotros podemos sacarle provecho a nivel financiero, a nivel desarrollo. Los NFTs, el metaverso, la inteligencia artificial y obviamente lo que es la tecnología blockchain que viene de lado. ¿Ok? Ahora, muy pero muy importante acá. Si se dieron cuenta, aquí hay algo que dice centralizado. Es decir, Web 1.0 era altamente centralizado porque el que escribía era el único que podía tener el derecho a decir, ok, esta es la verdad. Web 2.0 también era centralizado. ¿Centralizado por quién? Por las grandes bases de datos, como por ejemplo Netflix, Facebook, Airbnb. Pero lo que permite hacer Web 3.0 es el apartado de la descentralización. Es decir, no hay un ente central que controle toda la información que se esté transmitiendo como tal. Ahora, en conclusión, la web es un organismo vivo que evoluciona y no ha dejado de cambiar y perfeccionarse. Hemos pasado de web 1.0, 2.0, 3.0, que es muy importante. Nos estamos moviendo a través de una revolución que puede literalmente cambiar nuestras vidas por completo. Es decir, la web 1.0 se centró en el desarrollo tecnológico de tecnologías básicas y la capacidad de conectar a través de Internet. La web 2.0 tomó ventaja de lo que la web 1.0 tenía para ofrecernos. Sin embargo, fue principalmente controlada por organizaciones y corporaciones para sus propios beneficios. Pero la web 3.0 devuelve el aspecto humano al, por así decirlo, proporcionar privacidad, seguridad a los usuarios que la usen, en lugar de hacer que las corporaciones sean más y más y más y más, déjame aceptar acá, más y más, en este caso, poderosas, llamarla así. Pero con la introducción de blockchain y Bitcoin, la visión y el enfoque ha cambiado completamente, ¿ok? Entonces, la web 3.0 se enfoca más en las características, llamarla así, descentralizadas que blockchain tiene para ofrecerlos a nosotros. Ahora, tanto esto de aquí que les he comentado me sirve a mí para el apartado de mostrarles todo lo que ustedes de pronto pueden realizar. Por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer aquí es mostrarle uno de los proyectos, por ejemplo, en los NFTs. Por ejemplo, ustedes lo que pueden hacer es desarrollando smart contracts o simplemente siendo inversores, colgar algún tipo de NFT, pero ¿qué es un non-fungible token? Es decir, un activo no fungible. Llamémosle de esta manera en que con uno de estos assets digitales ustedes pueden tener accesos premium a ciertos sectores en donde los quieran utilizar. Ahora, esto está basado en lo que vendría a ser programación, ¿ok? Programación a nivel, déjenme aquí, por favor. Ya, perfecto. Aquí hay dos, como quien dice, dos colecciones. ¿Ok? Dos colecciones como tal, por ejemplo, aquí le hemos puesto como tal en el OpenSea de prueba, que es conocido como el OpenSea Testnet, ¿ok? Es un OpenSea, por así decirlo, no el oficial, sino es donde nosotros podemos comenzar a hacer nuestro desarrollo, que este desarrollo no nos cueste, es decir, el poder interactuar con esta tecnología sea totalmente gratuita. Asimismo, nosotros tenemos en MetaMask, que por ejemplo vamos a estar también viendo, que es la brecha que nos permite interactuar con los smart contracts, con Ethereum, con, en este caso, la tecnología blockchain, mediante nuestro browser. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos viendo una de las interacciones que nosotros necesitamos, sí o sí, saber cómo utilizarlo. ¿Ok? Que en este caso sería MetaMask. Ahora, MetaMask también tiene redes de prueba, como por ejemplo la Polygon Testnet. Toda red blockchain tiene una red de prueba. ¿Ok? En este caso, vamos a enseñarte cómo tú la puedes configurar para hacer tus modelamientos de posibles proyectos.
Entonces, eso es muy importante, que tengas en consideración que puedes tener este tipo de herramientas. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo tú puedes también desarrollar un NFT? Muy importante, obviamente, en esta clase no te voy a dar la profundidad de qué es un NFT, pero puedo decirte simple y llanamente que un NFT te sirve para comprobar que tú realmente eres el dueño y propietario de un activo, ya sea físico o digital. Pero, ¿qué es lo interesante de un NFT? En este caso, no sé si ustedes de pronto han oído de estos juegos como por ejemplo llamarle Fortnite, llamarle Free Fire, estos juegos como tal, con Call of Duty, X juego, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en estos juegos? Son altamente centralizados. Mi pregunta es aquí, si ustedes de pronto tienen trajes en Fortnite, Call of Duty, no sé, me invento, en cualquiera de este tipo de plataformas, no pueden utilizar esos trajes en Call of Duty, por ejemplo, los trajes de Call of Duty no los puedes utilizar en Fortnite. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe una interoperabilidad, ¿ok? No existe una interoperabilidad entre diferentes, llamarla así, software como tal, para que sea un poco entendible. Entonces, esto es lo que también viene a rescatar los NFTs, la parte de la interoperabilidad, la trazabilidad, es decir, que todo lo que tú realices o quieras realizar como proyecto, lo puedas ir chequeando desde que nació hasta cómo se va distribuyendo de una cartera a otra, es decir, de una persona a otra. Entonces, este es muy, pero muy interesante. Ahora, si te das cuenta o ya conoces un poquito de los NFTs, ya te habrás enterado que cada uno de ellos tienen unas características de rareza. Entonces, imagínate, tú de pronto vas a una discoteca y tú por tener ese activo, ¿ok? Ese NFT, tú puedes acceder a de pronto a sitios premium, ¿ok? A sitios premium, por ejemplo, no haces fila o vayas directamente a una sala VIP o, por ejemplo, vayas a un restaurante y tú por tener ese NFT, tú vas a tener acceso a platos que solo las personas que tienen el NFT tienen acceso. Es decir, ejemplos in the real life. ¿Ok? Ejemplos en la vida real serían como tal eso. Entonces, no tan solo en lujo, sino de pronto rastrear qué se están haciendo con los fondos a nivel gobierno. Entonces, ¿qué se están haciendo de pronto con los fondos que van directamente a lo que es medicina? ¿Por qué se puede hacer esto? ¿Ok? Se puede hacer esto por la trazabilidad que nos permite la tecnología. ¿Pero por qué? Porque blockchain es una tecnología en donde tú realizas algo y ese algo no lo puedes modificar. Entonces, ¿cómo se conoce eso? Como la trazabilidad. Ahora, muy importante, si de pronto a ti no te gustaría que lo que hagas de pronto se riegue que eres tú también aquí puedes manejar el apartado del pseudonimato, es decir, nadie puede saber que eres tú atrás del computador, ¿ok? Entonces este apartado es muy importante para ciertos proyectos que se quieran realizar. Ahora, sí se puede conocer quién es la persona, pero ya te voy a explicar cómo puedes hacerlo, ¿ok? Ahora, este es un proyecto, en este caso, de unos punks, ¿ok? Este arte yo lo hice realmente desde cero, ¿ok? Ahora te quiero mostrar otro proyecto que también realizamos, por ejemplo, este proyecto. Por cierto, esto es OpenSea, uno de los más grandes marketplaces a nivel de comercialización del criptoarte, ¿vale? Entonces aquí vas en este caso, comprar y vender lo que son criptoactivos. Ahora, por ejemplo, mira, no tan solo son imágenes, sino realmente tú puedes de pronto, qué sé yo, poner, no llamarle imágenes, pero sí ilustraciones en 3D, ¿ok? Pero recuerda, toda esta tecnología está basada en código. ¿Qué tal les parece este hipogrifo? Miren, ustedes pueden hacerlo así, pero obviamente hay un valor, ¿ok? Hay un valor detrás de todo esto. Es decir, un acceso VIP, es decir, en este caso, sí, llamémoslo así, beneficios especiales para los holders del criptoarte. Entonces, eso como tal, obviamente también tiene sus atributos, ¿vale? Entonces, este es otro apartado. Pero nos dicen tanto de los NFTs, pero no nos enseñan cómo es la arquitectura, cómo lo hacen, cómo lo realizan, cómo de pronto yo puedo saber que ese NFT que es de pronto
algo que se dice que es totalmente único, que es totalmente trazable, solo existe uno en verdad, ¿ok? Mediante lo que vendrían a ser los smart contracts, ¿ok? ¿Vale? Entonces, ¿cómo nosotros realizamos esto? Por ejemplo, ¿cuál sería el paso uno? El paso uno sería, si tú lo quieres hacer a nivel de programador, a nivel de diseñar una colección NFT, primero tener Visual Studio Code, luego tener Node.js. Una vez tú haces la programación ahí, lo que vas a hacer aquí es generar algo conocido como la metadata. Pero Jan, ¿qué es la metadata? Ya te la enseñé, pero no te dije que estaba ahí. La metadata son esos atributos que lo hacen único a tu NFT y le dan, obviamente, un valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy acá, voy a abrir uno de los más conocidos como lo que vendría a ser el apartado de Bored Ape Yacht Club. Por ejemplo, me voy aquí. Aquí grandes celebridades tienen estos NFTs valorados en mucho, pero mucho dinero. Por ejemplo, 72 Ethereum, que es alrededor de $112,000. Entonces, literalmente una barbaridad pensar que un Bored Ape era literalmente cotizado muy bajo hace unos 2 años, hace un año, ¿ok? Entonces, la relevancia es por el proyecto que hay detrás. Eso es muy importante. Es decir, un NFT no es simplemente un NFT, sino realmente es un proyecto que hay detrás. ¿Ok? Nosotros como City of Knowledge también tenemos el desarrollo y también estamos implementando el desarrollo de nuestro propio NFT para que cada uno de los holders, por ejemplo, que se han conectado en esta clase, ¿ok? Puedan tener uno y con ello de pronto tener beneficios exclusivos, de pronto una semana de operación, de una semana de operativa totalmente gratuito por adquirir cualquier tipo de producto o de servicio que nosotros estemos proporcionando. Entonces, ahí va la idea, o de pronto compartir esos espacios totalmente cerrados, por ejemplo, y citarnos en un sitio todos los holders de los NFTs de, por ejemplo, Zero Knowledge, y ahí de pronto comentar un poco de los avances que se está teniendo como compañía, cómo ellos pueden ser los primeros en adquirirlo, cómo ellos pueden ser los primeros en tener un beneficio plus del mismo. Entonces, eso como tal. Y cómo se dan cuenta que hay atributos. Por ejemplo, este tiene el 3%, 5% de una colección bastante alta, así como los que le enseñé acá. ¿Ok? Como les digo, estos son basados en código. Ahora, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Porque hay NFTs que tú los puedes crear directamente desde aquí, pero realmente este NFT no tiene un valor, ¿ok? Porque está altamente centralizado. Y yo diría que no cumple con los estándares de un NFT, ¿ok? Porque literalmente cuando tú lo transaccionas por ejemplo, de yo, Giancarlo Zapata, a nuestro CEO, Giancarlo Villón, lo único que se hace es transmitir el smart contract, pero no los atributos del activo. Entonces, cuando tú haces un NFT con metadata alojado, la información en IPFS, eso va a tener realmente un valor. ¿Y cómo te das cuenta rápidamente si un NFT tiene valor? Por ejemplo, aquí, metadata congelada, está basada en Ethereum, esto no es tan relevante, la red blockchain como tal, eh, obviamente a nivel de estatus, si está en Ethereum es mucho mejor, Polygon es muy buena también, Solana, ¿ok? Pero lo que te quiero dar a entender es que en la parte de acá, en este apartado, tú le das aquí ID Token en el 857, por ejemplo, y tú te das cuenta que está almacenado de forma descentralizada. IPFS es realmente un acrónimo de Interplanetary File System, es decir, un almacenamiento de información totalmente descentralizada a nivel web. Entonces, esta es una de las usabilidades de lo que nos ha permitido desarrollar blockchain. Entonces, no sé si tú lo conocías. ¿Okay? Este va a ser uno de los atributos, de una de las usabilidades que vamos a estudiar dentro de nuestro curso, ¿vale? Ahora, pero ¿dónde yo puedo desarrollar toda esa metadata que me estás comentando? Ya te dije, en lo que vendría a ser Visual Studio Code, Node.js, que realmente ahí no se programa, pero es como una extensión que es muy importante, y donde lanzas el smart contract, lo lanzas, de pronto aquí lo puedes realizar en Solidity, si te das cuenta,
el smart contract, la colección que te mostré hace un momento de los kunks, es una, bueno, yo le puse un nombre ahí como que similar a Seed of Knowledge, ¿verdad? Por ejemplo, acá, que está lanzado en la testnet de Polygon, es decir, en la red de prueba de Polygon. Yo te voy a enseñar cómo tú vas a poder habilitar todas estas redes de prueba, ¿ok? Mira, por ejemplo, tú lo puedes colgar en lo que vendría a ser IPFS, pero como te digo, la metadata la realizamos en esto de aquí, en Visual Studio Code. En Remix, nosotros hicimos el smart contract de la colección. No sé si te das cuenta, son varios pasos. O sea, son varios pasos para crear tu colección. Luego de ello viene a ser el desarrollo de tu Web3, ¿ok? Y obviamente el valor que tú vas a transmitir a través de los mismos, ¿ok? Entonces, bueno, eso. Ahora, algo muy importante, y de pronto un ejemplo súper claro de lo que hoy vendría a ser uno de los avances también a nivel de Web 2 a Web 3, es los dominios, ¿ok? Los dominios descentralizados. Por ejemplo, tenemos a Coq Education, ¿ok? Que es un dominio Web 3, pero Coq también tiene su dominio, perdón, dominio Web 2. Web 3, también Coq tiene su dominio Web 3. ¿Y dónde se utiliza esto, Giancarlos? Por ejemplo, imagínate esto, que yo te diga, ok, tú puedes cancelar tu membresía si de pronto pones aquí enviar y pones acá Coq, Coq Education.ed y ¡boom! Te sale esto. Es decir, ya no vas a tener que copiar todo este siglo, esta cantidad de dígitos hexadecimales para tú poder hacer un pago. Con los dominios, una de sus usabilidades es que tú vayas a poder decir, puedas hacer como tal lo que vendría a ser envíos de criptomonedas a través de nombres. Por ejemplo, yo puedo poner yan.ed y boom, me va a salir una dirección. Yo no la conozco quién es el propietario, pero a eso es lo que voy. El saber todo este tipo de tecnologías, vas a sacar mucho provecho. Ahora, como te comenté, a través de los smart contracts, literalmente es la piedra angular de todo este tipo de tecnología, ¿ok? Y obviamente las puedes auditar, puedes hacer la trazabilidad, pero con smart contract, con ese code, con Remix, puedes hacer la implementación también de activos criptográficos, no llamarle criptomonedas, porque una criptomoneda es realmente un token, o llamarla así, una criptomoneda que tiene una blockchain, ¿ok? Es decir, tiene un sistema de varias computadoras que dan su poder computacional, cabalga la redundancia, que la soportan. En este caso, lo que podemos realizar también es la construcción de tokens. Y, por ejemplo, Zero of Knowledge tiene su propio token, ¿ok? En la blockchain, en este caso de BNB, ¿ok? De la Binance Smart Chain, ¿ok? Porque es un token como tal. Obviamente tiene su contrato verificado. Ustedes pueden ver de pronto cuáles son las transacciones que se han hecho, a qué dirección, de qué dirección a qué dirección. Por ejemplo, pueden ver aquí si le dan a Seed of Knowledge, se les va a aperturar el apartado de acá, que es el número total de supply. Y esto obviamente es lo que yo les mencionaba. Ustedes pueden tener el apartado de la trazabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿dónde ustedes pueden de pronto consultar las criptomonedas que existen a nivel blockchain en general? Redes como en Polygon, en Ethereum, en varios, ¿verdad? Aquí, en una plataforma conocida con CoinMarketCap, que también la vamos a estar explicando paso a paso para que tú aprendas a utilizarla de una manera correcta, porque es realmente aquí en donde tú debes consultar al momento de querer invertir en este tipo de economías, porque esto te da como un filtro para decir, ok, esto no es un scam, esto no es una estafa. Entonces, esto es muy importante. La parte también de la ciberseguridad, vamos a estar también ondando en este apartado, ¿vale? Entonces, muy, pero muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Es decir, aquí vamos a poder visualizar qué proyectos y estudiarlos como tal nos convienen al momento de querer armar nuestro portafolio de inversiones. Entonces, es muy importante. Si se dan cuenta, cuando ustedes tengan todo este tipo de información, van a poder hacer muchos, pero muchos proyectos interesantes. Ahora,
algo que también quiero resaltar es que existen varios tipos de pronto de wallets, ¿ok? De wallets en donde ustedes pueden alojar este tipo de criptoactivos, como por ejemplo aquí. Aquí esta imagen la saqué del navegador de Google, me gustó, ¿ok? Porque te describe literalmente toda la cantidad de wallets que tú puedes tener, ¿ok? En este caso tú puedes tener las hot wallets, las cold wallets, por ejemplo, la que yo tengo aquí es una billetera fría, ¿ok? Déjame sacarla para que la veas cómo es un Trezor. Y es simplemente esto, es un aparatito en donde tú puedes guardar tus criptoactivos, tus NFTs, de manera totalmente segura. Es decir, porque no están expuestas a lo que vendría a ser el Internet, ¿vale? En cambio, las hot wallets están conectadas a Internet, como por ejemplo las billeteras software web, las software escritorios, las software mobiles, las billeteras de papel, por ejemplo, que son las cold wallets. Todo eso de aquí también vamos a estar explicándote, ¿vale? Entonces, eso, muy importante. Ahora, de pronto, si te preguntas cuál es mi Instagram, ¿ok? Para que nos puedas seguir, para poder de pronto responderte esas dudas y preguntas que de pronto tengas. Este es mi Instagram, ¿ok? En la cual me puedes ir a seguir, ¿ok? Si de pronto quieres aprender un poquito más, contáctate con la persona que te pasó este link y dile, ok, quiero empezar en Seed of Knowledge, quiero aprender qué literalmente están haciendo como tal en este gran proyecto, ¿verdad? Entonces, déjame aquí ocultar los más importantes. ¿Cuál es este es el Instagram de Seed of Knowledge. Y lo que hemos propuesto con los profes es que si en este caso se llega a los 1000 seguidores, se va a plantear en aperturar una clase, una masterclass totalmente abierta para cada uno de ustedes en el tema que ustedes decidan. Criptoactivos, NFTs, trading y eso como tal. Y nada, quiero terminar con lo siguiente. En que, por ejemplo, ustedes al momento de aprender este tipo de desarrollo tecnológico pueden hacer algo muy, pero muy interesante. ¿Ok? Que de pronto ya algunos quizás lo hayan escuchado o quizás no lo hayan escuchado. Por ejemplo, con dominar esta tecnología, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer como tal? ¿O qué es lo que ustedes pueden desarrollar? Por ejemplo, ya les digo, miren, ustedes con esto pueden desarrollar lo que llamaríamos en una triada financiera. Por ejemplo, ¿cómo es una triada financiera? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, pueden en la parte del desarrollo tecnológico, es decir, saber implementar smart contracts, saber implementar DAOs, saber cómo implementar un NFT, implementar una criptomoneda, un token, pueden hacer algo conocido como la capitalización. Vamos a poner como se, capitalización, ¿verdad? Vale, hasta ahí ya están haciendo dinero sin dinero, ¿ok? Solo con información de valor, que esa información nadie se las va a quitar. Segundo, ¿qué es lo que se puede implementar acá? Por ejemplo, el apartado de la multiplicación, ¿ok? El apartado de la multiplicación. Entonces, chéverísimo, pueden multiplicar lo que ustedes ya aquí se capitalizaron, ¿ok? Por ejemplo, el crypto trading o algo conocido como el flipping. El flipping es cuando ustedes compran, por ejemplo, NFTs muy baratos y los venden a un precio más caro. Entonces, eso pueden realizar. ¿Qué pueden realizar luego en el otro apartado de la triada? Por ejemplo, la diversificación de todas estas ganancias. ¿Cómo? En este caso vamos a poner aquí diversificación. ¿Ok? ¿Mediante qué? Mediante portfolios de inversiones. Por ejemplo, ustedes compran Bitcoin, compran Ethereum, compran Litecoin y obviamente esto lo van almacenando a través del tiempo o simplemente un NFT. Entonces, si se dan cuenta, no tan solo es inversión, sino también desarrollo. Puedes de pronto convertirte en una persona que le guste la parte de autenticar smart contracts, que también hay un nicho importante en ello, es en la parte de Web3. Entonces realmente es una economía súper, súper grande que tú y yo vamos a estar aprendiendo en cada clase que vayas asistiendo. Entonces, nada, no sé si tengan preguntas, dudas en el chat. Ya, no sé si estás ahí, hermano. Hola, hola. No sé si tengan preguntas, chicos, preguntas, dudas en el chat. Coméntenme si tienen dudas en el chat.
A ver, ¿qué tal les pareció toda esta información, amigos? ¿Sí la sabían? De pronto, todo esto es nuevo por ustedes. Si todo esto es nuevo para ustedes, pónganme un 2 en el chat, ¿ok? Pónganme un 2 en el chat si literalmente todo esto es nuevo para ustedes. Lo que yo quiero realizarles como tal es que todo esto de aquí literalmente sea súper sencillo de aprender. De pronto, si te exploté la cabeza el día en esta clase de hoy, es porque fue literalmente información súper, súper compactada. Y te intenté transmitirte todo lo que vas a ver con nosotros en Zero Knowledge en menos de una hora. Entonces, por ende, va a ser, uff, súper que te huele la cabeza. Entonces, nada, chicos, a ver, voy aquí una vez más a proyectar lo que es el apartado de, la, de las redes sociales de Zero Knowledge. Ya saben, en este caso, 1000, y de pronto podemos aperturar otra sesión o de pronto podemos hacer una dinámica súper chévere con cada uno de ustedes. Entonces, eso. A ver, voy a hacer un estado y déjenme acá.